Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Pongamos a rodar esas transmisiones automáticas. El día de hoy, General Motors es nuestro invitado, 6T7075. Bueno, la pueden encontrar en lo que es vehículos de Chevrolet del 2015, puede ser el Equinox. Vamos a ver el día de hoy un problema que se ha venido dando comúnmente, que es demora en la conexión de drive o patinado en primera el momento del arranque. Empecemos. Como ustedes saben, ¿sí? 6T7075 es la evolución de la 6T4045 que teníamos y que también se da en Ford como 6F35, 6F50. Esta transmisión automática ha tenido una cantidad de variaciones arrancando desde sus modelos 6T70, 6F35 hasta los actuales como el que vemos el día de hoy, 6T70-75. Ahora, la 6T70 a 75 viene con variaciones a partir de los años 2015 en adelante. Tenemos una transición en algunos vehículos en el 2013, ¿sí? En donde cambiamos de generación 1 a generación 2. Existen algunas diferencias y esas diferencias al intercambiar nosotros repuestos que son de una generación 2 en una generación 1 nos generan fallas como por ejemplo esta demora en la conexión en drive o el patinado en primera. ¿Por qué nos genera esto? Todo tiene que ver específicamente con el pistón de 1, 2, 3, 4. Como ustedes saben, es el pistón que va a actuar en la conexión del drive. Y como bien lo dice, también en las marchas 1, 2, 3, 4. Obviamente, sí, vamos a tener la falla en primera o en drive, en la conexión de drive, porque es en ese momento en donde nosotros necesitamos la mayor inyección hidráulica para que empiece a funcionar el bloque como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa si yo intercambio las generaciones? Si yo, por ejemplo, intercambio la generación 2 con la generación 1 en mi pistón, la diferencia es que nosotros tenemos una altura distinta en los dientes del pistón. Al tener esta altura distinta, si es que yo utilizo un conjunto de discos o un embrague que es mucho más en conjunto, mucho más pequeño, con una altura diferente, que el que yo debería utilizar con el pistón de la generación apropiada, voy a dejar con un exceso de holgura, provocando obviamente que el momento de la conexión, aunque yo tenga las presiones correctas, el pistón no alcance la carrera que debería alcanzar y el embrague no se va a aplicar como debería aplicarse. ¿Qué diferencias son las que tenemos entre generación 1 y generación 2? Por ejemplo, generación 1, el tamaño de los dientes es 16.1 milímetros aproximadamente, mientras que para la generación 2 estamos hablando de 19 milímetros aproximadamente. ¿Cómo voy a medir yo esta distancia para poder darme cuenta si estoy tratando de una generación 1 o una generación 2? Lo que voy a hacer es, sí, con un pie de re, como le decimos nosotros, o un calibrador, vamos a medir, ¿sí? Desde el borde que tenemos aquí del pistón, la altura del diente. Esta altura es la que me va a decir a mí si es que yo estoy hablando de una generación 1 o una generación 2. Al saber esto, entonces también tengo que regirme a un grosor determinado de los discos que voy a tener, en especial los discos de fricción, porque estos son los que van a variar entre generación y generación y los que me van a mí a dar la holgura necesaria en el embrague. Por ejemplo, en la generación 1, los discos de fricción son de 1.6, mientras que en la generación 2 son de 1.4 milímetros. ¿Por qué? Justamente, como habíamos visto hace un momento, el pistón de la generación 2 es mucho más alto y obviamente sus discos también van a ser mucho más bajos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros compensar es el tamaño, ¿sí?, del recorrido que tenemos nosotros en la coraza, que la coraza sigue manteniendo, ¿sí?, su holgura, su espacio de encaje tal cual, pero obviamente van a cambiar los elementos internos para compensar esa holgura dentro de la transmisión automática. Entonces, más alto el pistón de generación 2, más pequeño el grosor de sus discos.
¿sí? Discos de fricción. Y en generación 1, inverso a lo que tenemos en generación 2. Recuerden por favor que para la generación 1 y generación 2 nosotros tenemos una transición en el 2013 y del 2014 en adelante nosotros ya deberíamos tener en los vehículos que tengan esta transmisión la generación 2. Es importante que tengan en cuenta esto para que eviten tener la falla de la conexión tardía en drive o el patinado en primera. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Pongamos a rodar estas transmisiones automáticas. Nos vemos pronto. Espera, no olvides suscribirte al canal de YouTube de 2007. Dale clic a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales y pongamos a rodar más transmisiones automáticas.